amigos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de su zona horaria. Eh, hoy día estamos reunidos para nuestra cuarta sesión y final del curso Spinoza, una ontología de la inmanencia, la vía geométrica hacia la libertad. Bueno, en esta clase vamos a tratar sobre la libertad en Spinoza y vamos a intentar dilucidar esta pregunta: si en Spinoza hay un misticismo, un ateísmo o algo más. He dividido esta clase en tres partes principales. Un raconto de las sesiones anteriores. En segundo lugar, la pregunta: ¿es posible hablar de la libertad en la filosofía de Spinoza? Y en tercer lugar, el paso de lo uno a lo múltiple. Voy a partir con esta primera parte haciendo un recuento de las tres sesiones anteriores y el ligue entre cada una de ellas hasta llegar a esta última sesión. Lo primero es la ontología de Spinoza. En nuestra primera sesión analizamos lo que es la teoría spinoziana desde el ámbito ontológico y que se manifiesta en su libro Primero de la Ética, y cómo ésta nos plantea una posición totalmente radical frente a la tradición anterior. Hablamos de que en Spinoza hay una filosofía que se posiciona por fuera de la tradición, ya que Spinoza deja de concebir el mundo bajo el paradigma del judeocristianismo, que está marcado por la decisión entre Dios y el mundo, o Dios y la creación. En la filosofía de Spinoza, lo que podemos llamar Dios es completamente diferente a lo que se había llamado Dios hasta ese entonces. Por tanto, Spinoza transvalora el concepto de Dios y lo lleva por un nuevo camino, el camino de la inmanencia. Y Spinoza hace esta asociación entre lo que sería Dios con el concepto de sustancia única, que es aquello que es causa de sí y es en sí mismo y se concibe por sí mismo. O sea, solamente habría para Spinoza una única sustancia. Todas las cosas que existen, como nosotros, los seres humanos, los diferentes animales del mundo, todas las criaturas que existen en el universo, todas las cosas, incluso planetas, estrellas, etc., nada sería una sustancia. Esto va en contra de la tradición aristotélica atomista que había imperado hasta la época de Spinoza, y hablamos ya de un tipo de sustancialismo totalmente distinto. Aquí en Spinoza ya se pierde esta idea del sustancialismo como particular y entra el concepto de lo modal. Dios es afectado de múltiples maneras. Cada uno de estos afectos o afecciones de Dios son la multiplicidad de cosas que existen y que existen en Dios. O sea, de ahí viene el concepto de inmanencia, que deriva del latín inmaneo, que es permanecer dentro. Las cosas permanecen dentro de esta supraexistencia que podríamos llamar, que es Dios. Pero Spinoza equipara este concepto de Dios y lo va mutando hacia el concepto de sustancia única y hacia el concepto de naturaleza en última instancia. De ahí que el sistema de Spinoza se entienda como un sistema quizás de la naturaleza, y también se toma de esa forma como un tipo de naturalismo, similar a lo que fue Lucrecio en su momento, los filósofos estoicos o Epicuro, inclusive Leucipo de Demócrito, toda la línea del atomismo, vamos a llamarlo, de la fisis o de la naturaleza, podría alcanzar su punto cúlmine en la filosofía de Spinoza. Pero no nos adelantemos porque eso lo vamos a tratar en el segundo punto. Por ahora, quedémonos con la idea de inmanencia, que es la idea central dentro del pensamiento de Spinoza. Porque la inmanencia estipula lo que sería una tabula rasa en la realidad, donde todas las cosas que existen existen en el mismo plano, un plano de inmanencia, como lo han llamado autores como Gilles Deleuze, en el cual todas las criaturas existen de manera igualitaria o equitativa y no hay ningún tipo de jerarquía. Se eliminan nociones como las jerarquías celestes o las determinaciones arbitrarias de una divinidad voluntariosa. Este Dios omnipotente, que en el judeocristianismo tiene una presencia divina y una omnipotencia divina, que determina desde la eternidad
cómo van a ser los eventos del mundo, cómo van a ser las personas dentro del calvinismo y del jansenismo, cómo, por ejemplo, van a ser los actos de las personas y cómo va a ser la vida de las personas, se elimina. Los autores dentro de esta línea calvinista, siguiendo a Jean Calvino, establecen que la predestinación divina lleva a que si yo, por ejemplo, nací con una situación socioeconómica alta, soy un comerciante o un empresario hoy en día, la mejor forma en la cual yo debo, por ejemplo, cumplir el plan divino es adquiriendo más dinero, llevando al máximo esta capacidad dada por Dios. Y las personas pobres tienen que quedarse en el lugar de la pobreza y se impiden situaciones como la movilidad social, no porque sea algo que la persona no pueda hacer o no se pueda realizar, sino porque hay una determinación ontológica, no social, sino que las clases sociales, podríamos decirlo, están determinadas ontológicamente desde este paradigma, y que es algo que llevó a autores como Max Weber, por ejemplo, a plantear el origen o el espíritu del capitalismo en esta ética de los protestantes. A su vez, otros autores también lo plantearon, como fueron Walter Benjamin, en su texto El capitalismo como religión, que evocaba a otro texto que era de Ernst Bloch, que es Thomas Müntzer, teólogo y revolucionario, y que también evoca esta visión Bloch y Benjamin de que Calvino creó la religión del capitalismo. Pero, ¿cómo se puede relacionar esto con Spinoza? Bueno, Spinoza vive en la época de más apogeo del calvinismo y en el centro del calvinismo, en Holanda. Así que es en contra de este pensamiento determinista y de esta voluntad divina que se erige el sistema de Spinoza, en contra de todo tipo de superstición. Y ahí es que existe la ligazón en este caso de la ontología de Spinoza con lo que es el método y el sistema de Spinoza. Spinoza es llamado un filósofo del método, pero también es un filósofo del sistema, porque la filosofía de Spinoza es unitaria. Toda su filosofía opera como un sistema que explica el funcionamiento del universo. De igual manera como posteriormente autores del idealismo alemán como Fichte, Schelling y Hegel llevan esto hasta el límite, en el cual ellos con sus filosofías del absoluto llegan al punto en el cual intentan dar explicación a todos los procesos de lo real. Antiguamente los autores, los primeros filósofos como fueron los físicos jonios o inclusive Platón y Aristóteles intentaron dar una respuesta a todos los problemas de la realidad humana. Sin embargo, no es hasta Spinoza que se logra, en cierto sentido, hacer una filosofía que sea 100% sistemática, que aborde todos estos problemas. A partir del método geométrico que Spinoza toma de la geometría euclidiana principalmente, él empieza a desarrollar este pensamiento en el cual, llegado al prólogo del libro 3 de la ética, Spinoza nos plantea que para él hablar de Dios, hablar del alma, de la mente humana, o hablar de las pasiones del alma humana, es lo mismo que hablar de líneas, planos y puntos. O sea, todo lo que tiene que ver con el análisis geométrico, que podríamos llamar el método analítico o el método deductivo que va desde lo más general hacia lo más particular, Spinoza lo aplica tanto a su ontología, tanto a su teoría del conocimiento, como a su teoría de las pasiones y a su política, porque toda la realidad es una y la misma. Así que el método tiene que ser uno y el mismo, así que el método y el sistema son lo mismo, porque estamos hablando de que en la medida en que la naturaleza o Dios se va expresando, Dios también lo va comprendiendo y ese Dios serían estas partes también, que somos nosotros como modificaciones o afecciones de esta divinidad. Pero esto de divinidad o esto de Dios en muchos aspectos pasa a ser netamente conceptual o netamente
un adorno lingüístico, porque el contenido no es el mismo, porque Spinoza establece nuevas reglas para el universo. Así, cuando hablamos de método y sistema en la filosofía de Spinoza, hablamos también de una forma de conocer el mundo por medio de nuestros tres géneros de conocimiento o tres grados de conocer el mundo, que son la imaginación, la razón y la ciencia intuitiva o intuición intelectual, o también lo podemos llamar amor intelectual a Dios, que son los tres nombres que principalmente le da Spinoza. Dentro de la imaginación, que es la primera forma de conocer el mundo, esta imaginación se da por imágenes, es un conocimiento inacabado o inadecuado en el cual nosotros, a partir de nuestros intercambios o nuestras afecciones del cuerpo con el mundo, o sea, cuando nuestro cuerpo interactúa con otros cuerpos, vamos formando una imagen del mundo. Y esta imagen es una idea de nuestras sensaciones físicas en esta unión psicofísica que hay dentro de la filosofía de Spinoza, y a su vez de esto nosotros generamos una idea. O sea, la idea de una afección nos da una imagen de cómo son las cosas. Por su parte, cuando nosotros conocemos las cosas de esta forma, con la imaginación, las conocemos de forma inadecuada. Conocemos o comprendemos los efectos, pero no las causas. Inclusive nosotros, en más de una ocasión, no somos causa de estos afectos. Así que cuando eso ocurre, es que nosotros tenemos una pasión, padecemos algo. Si yo, como ya he dado este ejemplo en más de una ocasión, voy por la calle y alguien me tira una piedra y yo no sé quién me tiró la piedra, mientras reacciono veo a una persona corriendo y automáticamente asumo que esa persona fue. Sin embargo, se puede acercar una persona a ayudarme y en realidad la persona que me tiró la piedra fue la que se acercó a ayudarme, pero yo no lo sé. Lo mismo ocurre, dirá Spinoza, cuando hablamos del ámbito de la teología. Cuando Spinoza en su tratado teológico político analiza, no con el método geométrico, pero sí con un método de interpretación de la naturaleza, que es el análisis bíblico, Spinoza nos muestra que si uno analiza la figura de la profecía y a la figura del profeta dentro de la Sagrada Escritura, damos cuenta de que los profetas son personajes que actúan por imaginación. Y cuando nosotros vemos una profecía, más conocemos de la capacidad imaginativa del profeta que de una revelación natural o divina. Porque como Spinoza concibe la totalidad de lo real como natural, como una y la misma cosa, no hay una escisión, entonces se elimina el concepto de lo sobrenatural. No hay nada que esté por sobre la naturaleza, sino que todo es en la naturaleza. Cuando vemos esta situación, vemos que si existe algún tipo de contacto con la naturaleza, algún tipo de revelación, el profeta no tiene la capacidad racional de expresarlo y por eso lo expresa por medio de símbolos, de imágenes. Cuando nosotros vemos textos como el Apocalipsis, que es un texto demasiado críptico, o en el Antiguo Testamento cuando Moisés se encuentra con este zarzo en llamas, hablamos de una figuración, de una forma de imaginación. Lo mismo ocurre cuando Spinoza analiza en el Tratado Teológico Político eh, el, lo que fue la primera alianza entre Dios y el pueblo hebreo. Cuando el pueblo hebreo escucha la voz de Dios y es como un trueno que retumba dentro de sus cabezas y ellos se asustan y le ceden su derecho natural de comunicarse con Dios solamente a Moisés. Así que ellos se dejan llevar por lo que Spinoza llama la superstición. La superstición es una forma de conocimiento inadecuado y que nos sirve para guiarnos en el ámbito de la teología y en el ámbito de la política, porque genera obediencia. Así, haciendo este recorrido, nosotros hemos visto lo que sería un poco de la ontología de Spinoza, el método, cómo va derivando hacia la política
cuando nosotros hablamos de las pasiones que son esta parte constitutiva de la psiquis humana que está en directa relación con el cuerpo. Spinoza, al tratar el problema psicofísico, que siempre ha sido un problema dentro del ámbito filosófico, da una respuesta que es lo que posteriormente, gracias a Leibniz, se conoció como la teoría del paralelismo, en la cual el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de los cuerpos. O sea, nuestra mente y nuestro cuerpo se conectan de una forma totalmente increíble, porque Spinoza en la segunda definición de Ética 1 dice que dentro de lo que es finito en su género, habla de que un pensamiento siempre es limitado por otro pensamiento de mayor tamaño, pero nunca por un cuerpo, y que un cuerpo es limitado siempre por un cuerpo de mayor tamaño, pero no se puede limitar entre ellos, sino actuar en manera paralela. Y este paralelismo que podemos llevar se da con todos los atributos, no solamente con estos dos. Así que la filosofía de Spinoza podemos llamar que hay un tipo de resonancia dentro de los atributos. Es decir, como cuando uno golpea con un diapasón algo y suena y estas ondas se empiezan a expander a lo largo de esta infinitud de atributos. Porque Spinoza dice, existen una infinidad de atributos, porque cada atributo expresa una eterna esencia infinita de Dios. Así que no hay una limitación en la producción de lo real a partir de Spinoza. Por tanto, esta capacidad de afectar las cosas por medio de lo que podemos llamar la teoría de las pasiones se da en Dios y se da también en el ser humano, en las partes. Dios tiene un poder de ser afectado infinito. Y el ser humano, al ser parte de esta potencia, tiene una capacidad de ser afectado. El tema es que como nosotros somos solo una parte de esta potencia divina, nosotros tenemos una potencia mucho más diminuta, en la cual nosotros podemos disminuir en nuestra potencia, que Spinoza, esta disminución en la potencia, la regula en base a lo que se llama el concepto de conatus. Conatus es la capacidad que tiene un ser de perseverar en la existencia. Yo, como Arturo, tengo una capacidad, una potencia determinada y dependiendo del tipo de efecto que yo recibo, si no soy causa o no comprendo este efecto del todo, este efecto es una pasión que puede ser triste para mí y disminuir mi potencia de actuar. O sea, y esto habla de un intento de psicopatología de Spinoza, porque las pasiones tristes, como el odio, por ejemplo, o la melancolía, me pueden llevar a un estado a lo mejor depresivo, y que es un estado a partir de la psicología y la psiquiatría actual, en el cual se genera un tipo de impotencia dentro del ser humano, porque una persona que cae en depresión puede llegar inclusive a atentar en contra de su vida. Spinoza habla también del tema del suicidio, de hecho, cuando está hablando de la teoría de las pasiones. Habla y dice que el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, porque la reflexión en este caso, su sabiduría es una reflexión sobre la vida y no sobre la muerte. O sea, la libertad. Entonces, una persona que es libre para Spinoza es una persona que no puede pensar en la muerte o en el suicidio. En cambio, quien se ve sometido por las pasiones es una persona que piensa en la muerte, porque su potencia vital está disminuida. Entonces, si nosotros vamos y trasladamos a esto, como lo hace Spinoza, hacia el ámbito de la política de Spinoza nos habla de el concepto de servidumbre voluntaria, que es un concepto que ya existía anterior a Spinoza en pensadores como Etienne de la Boétie, quien escribió su tratado sobre la servidumbre voluntaria, y Spinoza rescata esta tradición y plantea que los seres humanos defienden su servidumbre como si se tratase de su propia libertad. Esto en el ámbito político, o sea, en la medida en que yo soy despotenciado,
disminuido mi forma de actuar, de existir, comienzo a obedecer ciegamente, a creer ciegamente, sea supersticiosamente al teólogo, o puede ser también a un político, o puede ser simplemente a alguna persona que me esté guiando, a mi jefe, por ejemplo, en el ámbito laboral. Son tipos de servidumbre que se dan en el ámbito político, entendido como el ámbito público, el ámbito de la sociedad. Por lo tanto, Spinoza nos reconduce y dice que cuando una persona busca o alcanza lo que busca ser causa adecuada de sus propios afectos, de sus propias pasiones, éstas se transforman en afectos o pasiones alegres, ni siquiera en pasiones alegres, sino que en acciones, me vuelvo activo en la vida. Cuando yo me vuelvo activo, lo hago por medio de la razón, que hay una comprensión de la pasión, no, por ejemplo, como existía en la filosofía estoica, que implicaba la destrucción de la pasión, eliminar este padecer, sino que hay una apropiación, entender inclusive eh, mi propio padecer, porque inclusive eh, afectos alegres, como la alegría, inclusive que Spinoza la llama la etitia, o inclusive el amor, pueden ser, en cierto aspecto, formas de despotenciarme, en el sentido de que un tipo de amor, por ejemplo, que podría ser patológico, me puede potenciar hasta cierto punto, pero impide que yo me potencie en la conexión con un otro, rompe la posibilidad de la conexión, así que deja de ser un verdadero amor, podríamos llamarlo, porque no hay una correspondencia con el otro. Hay una, podríamos llamar, un aparente incremento de la potencia, pero no un incremento real, porque Spinoza dice que no hay nada mejor para un ser humano que conectarse con otro de la misma naturaleza. Y ese otro de la misma naturaleza es otro ser humano racional, que es capaz de volverse activo en el proceso de comprensión de la pasión. Así que, llegado a este punto, vamos a pasar al siguiente apartado en el cual vamos a tratar sobre la siguiente pregunta. ¿Es posible hablar de libertad en la filosofía de Spinoza? Esta es una pregunta muy importante que se ha debatido desde la época de Spinoza. Bueno, los debates tempranos sobre el sistema de Spinoza. Los debates más tempranos vienen de autores como Pierre Bayle. Pierre Bayle, en su Diccionario Histórico Crítico, escribe un artículo sobre Spinoza y el espinosismo. En dicho artículo, Bayle plantea y expone la filosofía de Spinoza como un panteísmo. ¿Qué es esto del panteísmo? Es una forma de entender a toda la naturaleza como divina. Por eso deriva del griego pantotheos. O sea, en este caso, todo es Dios, o todo sería parte de Dios. Y que es una asociación entre las visiones del pensamiento oriental que se estaba descubriendo en esa época, con las rutas que se está, de comercio entre especies que está estableciendo los Países Bajos, la ruta de la seda, por ejemplo, de Inglaterra, que se empieza a establecer alrededor de ese periodo y posteriormente, con la India también. Todo este intercambio cultural les permitió a los europeos tener acceso a textos del taoísmo, del confucianismo, neoconfucianismo, conectar con pensadores como Confucio, Lao Tse, inclusive Sun Tzu, posteriormente con los Vedas antiguos, con pensadores, bueno, las diferentes escuelas filosóficas que se pueden llamar también de la India, autores como Nagarjuna, también la recuperación de los textos cabalísticos que habían sido prohibidos después de la expulsión de los judíos y la prohibición del judaísmo dentro de España y de Portugal. Así que
empieza a haber una asociación completa de todos los pensamientos orientales y se da esta visión de que todos los pensadores orientales son, podríamos llamarlo, monistas o también panteístas. Para ellos divinizan todo. Para ellos todo es divino, la silla es divina, el árbol es divino, la naturaleza es divina, o sea, todos los elementos de la naturaleza son divinos, yo sería divino, o sea, al final todo lo que hablamos y todo lo que somos y todo lo que es sería una parte de la divinidad, pero eso implicaría que no hay divinidad desde el punto de vista del paradigma judeo-cristiano clásico, porque se pierde la visión de la subjetividad divina. O sea, ¿cómo podría ser divino si no hay un ser que crea las cosas, un ser superior? Vemos que hay una visión jerárquica de la realidad que está totalmente arraigada en el paradigma judeo-cristiano. Por ende, una forma de desacreditar el pensamiento de Spinoza es llamarlo panteísta, porque el panteísmo es una herejía y teóricamente se pierde toda posibilidad de alguna existencia dentro de esta unidad. O sea, al final podríamos decir perfectamente que nosotros no existimos, no hay una existencia porque todo es una sola cosa. Y es algo similar a lo que aparece dentro de algunos Vedas con la lectura esta de que Brahman es el único Dios y que en realidad todos vivimos solamente en el sueño de Brahman. Se lee a Spinoza como que todos existimos dentro de Dios y por tanto al ser simplemente modificaciones o simplemente partes de Dios, no tenemos una real existencia y todo lo que hacemos no es más que seguir el plan de Dios al final. Así que se le entiende a Spinoza también con el concepto de monista porque se asocia con la lectura en la filosofía de Leibniz. Leibniz genera su teoría de las mónadas dentro de su monadología, pero también en sus discursos metafísicos y empieza a hablar de estas mónadas, que son un tipo de existencia que existe en el universo en el cual solamente todo el universo está formado por pequeñas esferas, que podríamos llamarlo, eh, cada una única, pero que se conectan de alguna forma. Leibniz dice que el sistema de Spinoza es como que fuese una mónada dentro de las infinitas mónadas que hay en su sistema. ¿Qué ocurre con esta idea del monismo? El monismo es algo que viene desde lo que ya hemos mencionado antes, desde el pensamiento de los físicos jonios. Se interpreta como monista a todo autor que reduce la existencia del mundo a un solo principio. Autores como, inclusive como Parménides, son el ejemplo perfecto de un monismo que implica un tipo de existencia similar a lo que llamamos la gran, redonda y perfecta verdad, como decía un profesor mío de la universidad, de Parménides. Pero también podríamos hablar de autores como Tales de Mileto, que hablan de que el agua es el único principio de todo, eh, autores como Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, todas las personas que plantean un solo principio para el universo son considerados dentro de la tradición monistas, porque hay una cosa al final. Todo se reduce a ese primer principio. Y la tradición planteó a Spinoza como alguien que reduce todo al primer principio, cosa que está bastante alejado de lo que sería el pensamiento de Spinoza, porque el pensamiento de Spinoza no tiene un primer principio, sino que hay una producción en la cual simplemente esta figura de unidad es aparente. Spinoza no habla de que Dios sea una cosa única o la naturaleza sea una cosa única, porque aquí no hay ni siquiera un mundo que sea o algo que sea solamente cuerpo, materialidad o solamente, en este caso, pensamiento, sino que hay una infinidad de principios y cada principio expresa una esencia eterna e infinita. Dios es casi, o la naturaleza es casi, la forma nominal de llamar a esto.
es como el conjunto de los conjuntos que al final se ve desbordado por estos infinitos conjuntos. Con respecto al concepto del deísmo, viene a ser algo similar, donde hay un tipo de creencia en el cual hay alguna forma de la divinidad, pero esta divinidad es indiferente o no interviene, o si es que hay un Dios, este Dios no es un Dios voluntarioso que interfiere en el mundo o simplemente no tiene voluntad. Una forma de entender el deísmo, similar al deísmo, sería, por ejemplo, los conceptos como esta visión como de la masonería, del gran arquitecto, que en realidad parte de la noción de la indiferencia divina que plantean los molinistas y en general los jesuitas, Molinas, Suárez, y que inclusive estaba dentro de la Compañía de Jesús, además, antes inclusive, base de eso, antes del mismo pensamiento de Luis de Molina. Así que este deísmo no existe porque en realidad la figura de un Dios único, un Dios o una figura como divina aparte de la realidad no existe. Casi esto es muy similar también a la visión del uno de los neoplatónicos, de Plotino principalmente, donde está este uno que crea después a este demiurgo, que es este falso Dios creador, y después se refleja en esta alma del mundo. Pero aquí no existe nada de eso, porque todo eso o implica una unión estática o una escisión creacionista. Por su parte, el ateísmo, en Spinoza no hay un ateísmo simplemente porque Spinoza es hijo de su tiempo. Spinoza no concibe la idea, la concepción de un Dios, de una creación sin Dios, pero tampoco concibe la visión de Dios como Dios. Así que, ¿qué es esto que habla Spinoza? ¿Podría ser Spinoza un místico? Es una de las discusiones que se plantea también, porque existe una similitud en este punto entre lo que sería el pensamiento de Plotino y el de Spinoza. A principios del siglo XX, de hecho, se hicieron este tipo de analogías por los primeros autores que rescataron el pensamiento de Spinoza dentro de lo que se llamaba el Chronicum Spinozarum, que coordinó Karl Gebhardt. Entre ellos tuvieron autores como Brutwig, ¿cómo se llama? Pollock, varios de los primeros espinosistas del siglo XX participaron de eso. Y ahí salió bastante esto porque unos años antes se había venido trabajando también con el tema de Plotino, el concepto del misticismo racional dentro de Plotino, que es esta conexión que puede tener la criatura o la criatura en este caso con esta divinidad que se da solamente por el camino racional, casi como un camino ascético virtuoso hacia la comprensión de la totalidad del universo. Así que inclusive existe un libro que es de un autor mexicano que se llama José Escurdia y que se llama Spinoza Místico Ateo, y que plantea también esta visión de que en Spinoza podría haber un tipo de misticismo más que un ateísmo, porque vuelvo a lo mismo, el ateísmo implica la inexistencia de Dios o la negación de algún principio del universo. Aquí tenemos ciertas condiciones quizás para hablar de un ateísmo, porque para Spinoza no hay un principio del universo, no hay principio ni hay fin, hay producción eterna, no hay creación, simplemente hay producción infinita. No hay un punto de término, no hay un eterno retorno como en Nietzsche, no hay tampoco una conflagración universal como en el estoicismo. Estamos en este limbo en el cual no sabemos qué hay en Spinoza porque todas las categorías clásicas no se aplican. Eso, panteísmo fuera, monismo fuera, deísmo fuera, ateísmo podría ser, misticismo podría ser, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto Dios sería, Dios, disculpe, Spinoza sería ateo? Eh, Hay algo que es muy importante dentro de esto y que tiene que ver con el tema
base de la filosofía de Spinoza y que Gilles Deleuze lo plantea de una forma interesante en su libro que es La filosofía. Deleuze dice que Spinoza es el Cristo de los filósofos, porque al igual que la figura de Cristo, Spinoza hizo posible lo imposible. Fue el único filósofo que no transó con la trascendencia, fue de lleno a la inmanencia. Entonces, bajo estas premisas de la inmanencia, el concepto de ateísmo no podría tener en cierto sentido una, en este caso, un cierto sentido así como mayor, porque implica una negación de algo. Y en Spinoza no hay una negación. Pese a que Hegel, por ejemplo, diga que descubrió la negación en una carta de Spinoza, eh, lo que hay en el fondo en Spinoza es una afirmación pura. No hay un proceso en el cual se niegue la existencia de Dios, se destruye la existencia de Dios, porque aquí no es que haya una existencia o un principio y un fin, sí, que es lo que determina en sí el principio de Dios o una persona que esté actuando como una figura de Dios, casi como un titiritero cósmico, que es lo que niega el ateísmo. El ateísmo en estricto rigor es una posición que se contrapone a todo tipo de figura que esté por encima o que esté dándole un sentido o cierta determinación a la realidad. Entonces el ateísmo no sería en estricto rigor lo que hace Spinoza, sino que Spinoza tiene una concepción de lo que sería Dios o lo que sería la naturaleza distinto a toda la tradición. Esta idea de no transar con la trascendencia, de eliminar esto, de que exista solamente la inmanencia, implica que no hay una necesidad de que se conciba un ateísmo real ahí. No hay una negación, simplemente Spinoza omite ese paso y omite, por ejemplo, todo el proceso que, que hay dentro del judeocristianismo, dentro de esta tradición. Estamos por una parte, como había dicho en otra oportunidad, en la cancha de al lado en la cual están compitiendo todos los filósofos. Todos los filósofos y toda la tradición está en un lado y Spinoza está en el otro, solo. Ahora bien, llegando al tema del misticismo, podríamos hablar de un misticismo de Spinoza. Se podría hablar de eso cuando nosotros vamos llegando a la quinta parte de la ética, llegamos al tema de la libertad. Y ahí Spinoza introduce un concepto que es el de amor intelectual a Dios. Ese concepto Spinoza lo toma de otro filósofo, de un filósofo hebreo, valga la redundancia, se llama León Hebreo, y que Spinoza tenía un libro suyo en su biblioteca. Al momento de morir y después, con el tiempo, se hizo un catálogo de la biblioteca de Spinoza que hoy en día está en la Fundación Spinoza en La Haya. Y ¿qué ocurre dentro de esta biblioteca? Que Spinoza tenía también, bueno, dato anecdótico, tenía la edición del libro de León Hebreo, y no lo tenía en la lengua original, que el libro fue publicado en italiano, o en la época, ¿cómo se llama?, en lengua toscana, que de hecho Cervantes en el prólogo al Quijote menciona este texto y dice: quien quiera saber de amor, quiera comprender el amor y sepa 2 onzas de lengua toscana, que lea León Hebreo. Obviamente muy en, en este caso en la línea de Cervantes, lo dice como una broma, porque León Hebreo es un neoplatónico y habla del amor desde una posición neoplatónica. O sea, estos diálogos de amor de León Hebreo no tienen mucho de amor real, pero sí son el diálogo entre dos amantes, supuestamente, dos amigos amantes, que es una situación un poco extraña, que son Filón y Sofía. Obviamente, filosofía, eh, que es Filón, que es el amante, el hombre, y Sofía, que es en este caso la mujer y que es la amada.
Y en el último, son 3 libros dentro de estos diálogos de amor, y en el tercer libro, eh, León Hebreo habla de este amor intelectual a Dios, que es esta unión, y que va en la línea de lo que sería el amor ágape en Platón, un poco, que este amor desinteresado de Dios hacia las criaturas, por decirlo de alguna forma, pero de vuelta viene este amor comprensivo, que es la forma de devolver este ciclo, en este caso la relación podríamos llamar como, en cierto aspecto, dialéctica entre el creador y su doble, que sería el ser creado, que llega a conectarse en una unión cuasi mística, que también hay una forma similar de este amor intelectual, de que venga, como les había mencionado hace un rato, este análisis como de Plotino como un teólogo, o sea, en este caso como un tipo de teólogo, en este caso como un místico racional, que hay una unión mística que va más allá del plano físico, del mero, en este caso, contacto racional, sino que hay una forma de alcanzar el amor, pero por medio del intelecto, y que también se conecta con la línea del cristianismo gnóstico, que veía en esta visión del ascetismo como un camino posible para desprenderse del cuerpo y poder alcanzar intelectualmente la conexión con Dios. Porque al igual que en Spinoza se muestra, por ejemplo, el amor como afecto primario es la forma de conectarse con otros seres de igual naturaleza, y en última instancia, como máximo género de conocimiento, puede ser alcanzar esta conexión con Dios. Sería, y ahí, ¿qué vemos? Claro, podría verse un tipo a lo mejor de misticismo racional, pero para eso tendría que haber un tipo de conexión de, con algún tipo de subjetividad. O sea, lamentablemente acá en Spinoza sabemos que el Dios no es subjetivo. O sea, este amor con una criatura o por una criatura o similar a una criatura no se da. Así que si no hay un misticismo racional, ¿qué otra posibilidad nos queda? Mi respuesta personal, y que yo ya he esbozado un poco en otras sesiones, es que la filosofía de Spinoza no es ni un panteísmo, ni un monismo, ni un teísmo, ni un ateísmo, o tampoco algún tipo de misticismo, sino un realismo. Realismo en su máxima expresión, y entendido como un sistema de lo real, quizás similar a como lo que plantea Hegel, pero anticipándose, porque obviamente Spinoza es el fundamento ontológico de Hegel. El fundamento, el fundamento en este caso quizás de su teoría del conocimiento no es Spinoza, sino es el sujeto trascendental kantiano, o la visión del sujeto fictiano, pero sí la ontología es spinoziana. Y aquí en la base de esta ontología, como habíamos visto, de Spinoza tiene que ver con el concepto de realitas. El concepto de realitas a Spinoza también lo encuentra en el hebreo como realidad. Y como les había dicho, Spinoza tenía los diálogos de amor de León Hebreo en español. Y ahí la traducción de Guedelia Yahya, que es una de las primeras traducciones de la obra de León Hebreo al español, una de las, bueno, la más célebre es la que hizo el Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso, para entrar de lleno en la corte española, eh, hizo una traducción de esto para demostrar que él, pese a ser mestizo, era una persona culta y que tenía los conocimientos suficientes para desenvolverse en la corte española. Pero Spinoza tenía la traducción de Guedelia. Así que ahí aparece este concepto de realidad. Y este concepto de realidad también viene de una tradición neoplatónica que parte un poco, parte principalmente con Duns Scotus. Duns Scotus es el primero en ocupar el concepto de realitas en filosofía. Antiguamente el concepto de realitas, que viene de res, era un concepto coloquial que tenía la realidad con las cosas que están ahí, como las cosas simplemente. Una forma de referirse a la realidad es simplemente las cosas que están ahí al frente, como casi podríamos llamar como un tipo de realismo ingenuo. Sin embargo, Escoto le da a este concepto de realitas un carácter esencial. Realitas son
a partir de esta tradición, la potencia o en este caso, los grados de potencia dentro de Dios, que después cuando se particularizan dentro de los individuos, por ejemplo, se ocupa el concepto de aequeitas. Y la aequeitas significa, traducción al español así como bastante forzada, estidad, lo que es esto. O sea, como muy en la línea, como un poco heideggeriana, como estidad en este caso, como en abstracto, lo que es esta cosa, sería. Por ejemplo, una ekeitas en este caso es como una forma como esencial de describirme a mí. Yo soy una ekeitas, y que es como mi potencia, mi esencia como Arturo en este caso. Y la realitas podría ser es entendida como el atributo divino. Dentro de la filosofía de Spinoza ocurre lo mismo. Y Spinoza lo menciona en el libro segundo de la Ética, cuando dice, por realidad y perfección entiendo lo mismo. Y en la época medieval, dentro de la escolástica, la perfectio o las perfectiones eran los atributos o las perfecciones de Dios. Así que esto se une justamente con lo que estábamos hablando. Los atributos divinos son estas realidades que se dan hasta el infinito cada una en su género y por tanto cada atributo es una propia realidad, casi como una dimensión, podríamos llamarla en sí misma, pero que están conectadas por su orden y conexión. O sea, lo que está pasando en un atributo se da también en el otro y así hasta el infinito. El problema es que nosotros, por ser parte solamente de dos atributos, del pensamiento y la extensión, simplemente comprendemos eso. Ahí está el límite. De que viene la visión como, por ejemplo, de ir más allá, sería un tipo de misticismo, pero si fuese algo sobrenatural. Pero como aquí no hay algo sobrenatural y hay solamente una naturaleza, una inmanencia, nos queda esta opción del realismo. Y ahí esta tercera forma, o que podríamos llamar el tercer género de conocimiento en Spinoza, viene a ser una forma de comprender la realidad y de llegar a un punto más allá, y que es el punto que Kant niega, conocer la cosa en sí. ¿Se puede conocer la cosa en sí? La tradición filosófica posterior a Spinoza, principalmente Kant, dice no. Yo puedo conocer solamente los fenómenos del mundo, los fenómenos y representaciones de las cosas, pero yo nunca voy a conocer la cosa en sí misma. Según Spinoza, sí, por un tipo de intuición intelectual, y vamos a ir viendo cómo se puede ir dando esto, pero ya en el ámbito más particular, porque cómo se puede alcanzar este camino es el camino de la libertad, y que es el camino que partimos en la primera clase, hablando de la ontología, después del método, después de las pasiones y la política, y que ahora vamos a llegar al punto final. Spinoza, a lo largo de su ética, parte hablando de Dios, y ahí plantea que en el primer libro la definición de libertad, pero no de libertad en el sentido abstracto, sino de lo libre. Spinoza dice en el libro primero de la ética, en la definición 7, se llamará libre aquella cosa que actúe, en este caso, por la sola necesidad de su naturaleza. Coaccionada o necesaria, en cambio, aquella cosa que actúe por otra cosa. En este caso, vemos que en el primer libro de la ética parece ser que la libertad se restringe solamente a Dios. Después, a lo largo de las proposiciones, en la 17, si no estoy mal, Spinoza dice, solamente Dios es causa libre. Así que ahí seguimos en el mismo camino y vemos que la libertad parece seguir circunscrita solamente al ámbito divino, pero recordemos que el primer libro se llama de Dios y el ser humano solamente aparece en el libro 2. En el libro 3, Spinoza profundiza en la teoría de las pasiones, y que estuvimos viendo la semana pasada, y en el libro 4, Spinoza habla de la fuerza de los efectos y la servidumbre voluntaria. O sea, sobre esta servidumbre voluntaria que ya les mencionaba al principio en el ámbito político. Y ahora vamos a pasar a ver este problema en la parte 3 con respecto
a las posibles formas de entender la libertad en Spinoza. Bueno, el paso de lo uno a lo múltiple. En este paso de lo uno a lo múltiple, que es nuestra tercera parte de la sesión, vamos a ver, en primer lugar, la transvaloración conceptual de la ontología clásica que realiza Spinoza. Vamos a hablar un poco de lo que es potencia, conatus y libertad. Vamos a ver las formas de la libertad en Spinoza y la teología y la política en este caso, en Spinoza contra la servidumbre voluntaria. Bueno, la transvaloración conceptual que realiza Spinoza y que hemos visto hasta el momento abre la puerta a un camino distinto, porque en el último libro de la ética, Spinoza nos habla sobre la libertad. Y ahora voy a cambiar y vamos a ver un poco de este libro quinto de la ética para ver cómo va funcionando esto. Fijan, aquí estamos en este libro quinto de la ética, ahí está, de la potencia del entendimiento o de la libertad humana. O sea, que es la potencia del entendimiento la que nos permite alcanzar la libertad. Porque en Spinoza, esta preposición que es generalmente Spinoza cuando ocupa o, habla de muchas veces de la proposición de Sive o a veces también de Bell, que en este caso que es la proposición que es o sea, es una conjunción, disculpen, conjunción disyuntiva, que a la vez que separa también une. O sea, hablamos de la potencia, que ya habíamos hablado, que es esta capacidad o esencia de cada individuo y que se ve reflejada en el entendimiento. Y aquí nos centramos principalmente más que en el cuerpo, en el entendimiento. Pero tenemos que recordar que el pensamiento y el cuerpo son una y la misma cosa. Así que hay que comprenderlo. Inclusive, la palabra aquí, entendimiento, que utiliza para traducir Atilano Domínguez, causa ciertos problemas porque no hay otras palabras en estricto rigor para ocuparla, para traducir el concepto intellectus que es el que ocupa Spinoza en latín, y que intellectus tiene un sentido muy especial porque Spinoza lo ocupa bien poco. Lo ocupa principalmente en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que también se llama Tractatus Intellectus Emendatione, y acá, que es en este caso sobre la potencia del entendimiento, y que Spinoza no es como autor, es como, por ejemplo, como Locke, que escribe su tratado, en este caso su ensayo sobre el entendimiento humano, sino que Spinoza habla generalmente solo de los géneros de conocimiento o de estas formas de los modos de conocer el mundo. Sin embargo, el entendimiento es la unidad de esto, es la unidad de los procesos. Así como yo tengo mi cuerpo físico determinado, tengo mi entendimiento determinado. Es cierta estructuración que se le da a la mente, que es la unión de estos tres géneros en simultáneo. Por eso el intellectus habla de estos grados. En la medida que nosotros vamos mejorando nuestro intellectus o nuestro intelecto, en la medida que vamos pasando de un grado a otro. Pero en Spinoza, cuando se pasa de la imaginación a la razón, la imaginación no se destruye, sino que funciona en simultáneo, y lo mismo ocurre con la esencia intuitiva. Spinoza va manteniendo, porque son parte de esto, es parte del intelecto, no se dejan de lado. Y bueno, la libertad humana. Y aquí nos damos cuenta de que Spinoza nos dará respuesta de inmediato a las preguntas que planteamos con el libro 1. La libertad de la cual se habla en el libro 1, y esto es ser causa libre, el ser humano también lo puede tener. El ser humano puede ser libre. El problema es que el camino es difícil. Bueno, vamos a partir acá con un poco del prólogo. Paso finalmente a la otra parte de la ética, que se refiere al modo o vía que conduce a la libertad.
En ella trataré, pues, de la potencia de la razón, mostrando qué poder tiene la razón sobre los afectos, y después qué es la libertad del alma o la felicidad. Por todo lo cual veremos cuánto más poderoso es el sabio que el ignorante. Fijan, aquí nos detenemos prontamente, aquí Spinoza ya de inmediato particulariza, porque habla de la potencia de la razón. ¿Ven? Ya pasamos del entendimiento o del intelectus a desglosar lo que sería la razón por una parte, y por otra parte estamos hablando del poder de los afectos, que es el tema imaginativo. Y con la figura del ignorante, Spinoza habla de la persona que conoce también, en este caso por imaginación, o también del mismo profeta, como mencionábamos antes. ¿De qué modo, sin embargo, y por qué vía debe ser perfeccionado el entendimiento? ¿Y con qué arte, además, debe ser curado el cuerpo para que pueda cumplir rectamente su oficio? No pertenece a este lugar, puesto que esto concierne a la medicina, y aquello a la lógica. Fijan, aquí Spinoza limita de este espacio, por ejemplo, el tema de cómo se llama, de curar el entendimiento y además el cuerpo. La lógica es la que nos permite, ¿cómo se llama?, enderezar el pensamiento, y la medicina es la que nos permite enderezar el cuerpo. Porque para poder llegar a estos puntos, nosotros tenemos que, y es muy, muy en la línea estoica también, mente sana en cuerpo sano. Aquí solo trataré, pues, como he dicho, de la potencia del alma, o sea, de la razón, y mostraré, antes que nada, de qué grado y calidad es el dominio que tiene sobre los afectos, a fin de reprimirlos y moderarlos. Bien, los afectos pueden ser reprimidos y moderados, pero no destruidos como en el estoicismo. Así que Spinoza se desconecta en este punto automáticamente de la línea estoica, y lo mismo que habíamos hablado, se desconecta de esta visión del suicidio del sabio que existe dentro del estoicismo, principalmente en autores como Séneca. Así que pasamos ya acá a la visión de cómo Spinoza se va desligando de esto. Pues que no tenemos sobre ellos un dominio absoluto, ya lo hemos demostrado. Los estoicos, sin embargo, creyeron que los afectos dependían exclusivamente de nuestra voluntad y que nosotros podíamos dominarlos totalmente. Forzados, sin embargo, por las protestas de la experiencia y no por sus propios principios, tuvieron que reconocer que son necesarios un ejercicio y un tesón notables para reprimirlos y moderarlos. Es lo que alguno se ha esforzado en mostrar, si no mal recuerdo, con el ejemplo de dos perros, a saber, el uno doméstico y el otro de casa, ya que con el ejercicio pudo conseguir al fin que el doméstico se acostumbrara a cazar y el de casa, en cambio, a dejar de perseguir las liebres. A esta opinión se inclina no poco Descartes, ya que afirma que el alma, en este caso, está, bueno, animams sive seu mentem, en este caso, la asociación entre mente, el alma o bien la mente, está principalmente unida a cierta parte del cerebro, a saber, la glándula pineal, con cuya ayuda el alma siente todos los movimientos excitados en el cuerpo, así como los objetos externos, y que el alma, con solo querer, puede moverla de diferentes maneras. Afirma que esta glándula está supeditada en medio del cerebro, de tal suerte que puede ser movida por el mínimo movimiento de los espíritus animales. Afirma además que esta glándula está suspendida en medio del cerebro de tantas y tan variadas maneras como variados son los modos en que los espíritus animales inciden sobre ella, y que en ella se imprimen además tantas y tan variadas huellas como variados son los objetos externos que empujan hacia ella a los mismos espíritus animales. De donde resulta que, si más tarde la voluntad del alma llega a suspender la glándula, que es movida por ella de diversas maneras, de algún modo idéntico a aquel que en ella alguna vez ya había sido suspendida por los espíritus al ser agitados a aquel modo, de aquel mismo modo, entonces
dicha glándula empujará y determinará esos espíritus animales de la misma manera en que antes habían sido repelidos por la suspensión análoga de la glándula. Bueno, a este punto nos detenemos porque aquí Spinoza hace una larga descripción y da, ¿cómo se llama?, para igual cierta crítica a la voluntad en Descartes, y que es parte de lo que él ya había criticado en el prólogo a Ética 1. Por eso, acá la teoría de las pasiones cartesianas es destruida porque al final no sirve, porque al final de partida la glándula pineal es algo indemostrable y que no tiene ningún sentido dentro de la filosofía Spinoza, al igual que el dominio de las pasiones que habían planteado los filósofos estoicos por la mera voluntad, tampoco es posible. Las pasiones solamente pueden ser moderadas por medio de la racionalidad, la razón humana, que vuelve a las pasiones algo activo, las vuelve acción. Y esa acción es la que se da directamente en el ámbito político, que es lo que Spinoza trata cuando hablamos directamente de los otros textos. Cuando hacemos esta eliminación, esta transvaloración ontológica de los conceptos, eliminamos el concepto de Dios, eliminamos el concepto de voluntad en general. En Spinoza el concepto de voluntad pierde total sentido. Pierde total sentido. Por su parte, es reemplazado por el concepto de potencia, el concepto de conatus y el concepto de libertad en última instancia, porque la potencia de Spinoza es este contador existencial y tiene que ver con lo que habíamos llamado y que autores como Deleuze lo equiparan con la Keitas de Duns Scoto, pero que tiene que ver más que nada con un grado ¿cómo se llama?, de existencia que puede ser regulado en la medida en que nosotros tendemos a perseverar nuestra existencia o disminuimos esta perseverancia en la existencia por medio de una disminución de nuestra potencia, volviéndonos impotentes. Nos volvemos personas que pueden ir al camino hacia la libertad, que es esta conexión, en cierto aspecto, con la racionalidad que nos permite dominar nuestras pasiones y dejar de guiarnos por la superstición. Este es el camino que Spinoza sigue dentro de su tratado teológico político. Cuando Spinoza hace el análisis del pueblo hebreo y en última instancia llega al libro 20 del Tratado Teológico Político, Spinoza afirma que tenemos que abandonar, que como ya hemos dicho, abandonar la teología y pensar en la religión, porque la teología se mueve en el ámbito imaginativo, en el ámbito de lo sobrenatural que no existe, porque solamente existe un mundo natural. Y que sí tiene que haber una forma de religión, porque que las personas crean, sí, está bien, él no niega la libertad de creencia, pero la religión tiene que estar supeditada al Estado y sirve más bien para conservar la obediencia al Estado. Por su parte, el Estado para Spinoza es algo importantísimo porque dentro de la teoría de Spinoza no todo el mundo alcanza esta racionalidad en el dominio de la pasión ni el conocimiento de forma adecuada. Solamente podemos hablar de un cierto tipo de racionalidad dentro de las personas en la medida que vamos avanzando por medio del Estado porque tenemos las condiciones para ser racionales. Spinoza considera de plano que el Estado es algo esencial, porque es la única forma en la cual nosotros podemos expresar nuestra libertad de pensar y libertad de expresión. Nos permite, por medio de la seguridad y de la paz, que nuestro conatus o nuestra perseverancia en la existencia se mantenga, mantengamos nuestra existencia y que podamos expresar estos tipos de libertad, que podríamos llamar formas de la libertad humana, que serían libertad de expresión y libertad de pensamiento. Otra de esta visión cartesiana que nos plantea, o la visión estoica que nos plantea esta visión de la voluntad dominando la pasión. No, para Spinoza, las formas de la libertad parten por medio de la racionalidad y que la razón, como parte de nuestro conocimiento humano y parte de nuestra potencia humana, nos permite ir
volviéndonos activos y comprendiendo las cosas. En la medida en que nosotros comprendemos cómo funciona el mundo, la naturaleza, dejamos de ser supersticiosos, dejamos de defender nuestra servidumbre como si se tratase de nuestra propia libertad, dejamos de seguir a profetas, dejamos de seguir a líderes malos, y qué es lo que se muestra también como parte de la línea maquiavélica o la línea del realismo político que sigue Spinoza, en la cual un ciudadano que puede expresarse y pensar libremente no va a elegir nunca un mal gobernante. Sin embargo, Spinoza también restringe en ese sentido un poco la libertad de expresión, porque puede ser perjudicial para el Estado, y el Estado es la forma en la cual todos podemos seguir coexistiendo y manteniendo nuestro conatus. Así que también esta libertad de expresión se puede malinterpretar desde el punto de vista del individuo, porque en Spinoza tampoco existe la subjetividad, sino que el individuo, y hay individuos que a lo mejor, como todos oscilamos entre la imaginación y la razón, puede que en algún momento alguien que esté oscilando dentro de la imaginación quiera también, ¿cómo se llama?, expresar un pensamiento que sea nocivo para el resto de la comunidad. Con respecto al ámbito teológico y al ámbito político, como les decía, la libertad en Spinoza adquiere ciertos ribetes de racionalidad, pero también llega a un punto en el cual retomamos esta idea del posible misticismo, en la cual Spinoza, como yo decía desde mi punto de vista, es un realista, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito ontológico. Hay una unión en el paso de lo uno a lo múltiple, en la cual el ser humano, al ser parte de la potencia de Dios, tiene la capacidad de expresar parte del poder divino. El poder de Dios es el poder de ser afectado infinitamente. Y ese poder de afectación infinito que tiene el ser humano le permite abrirse de tal forma que la ciencia intuitiva, en este caso, logra comprender o captar la realidad en sí misma. Hay una analogía que podemos hacer posiblemente con el método en este caso, o sea, disculpen, los tres formas de conocimiento en Spinoza, o el intellectus spinociano, con o el método hegeliano o la dialéctica marxista, y que es la forma de la tríada. Hegel es conocido por ser el filósofo de la tríada, en este caso, que en su método está el entendimiento, la razón negativa y dialéctica y la razón afirmativa. ¿Cómo se llama? Dentro del materialismo igual está lo mismo. Encontramos esta línea, por ejemplo, dentro de la dialéctica de la naturaleza, por ejemplo, de Engels o de Marx, en la cual se dan estos movimientos en los cuales se comprende la naturaleza, la cosa misma. Hay un movimiento que nos permite comprender el concepto en Hegel, por ejemplo, la realidad en Spinoza, comprender las cosas en sí mismas. Y que es una forma de entender también cómo va escribiendo la ética Spinoza. El método, en última instancia, de Spinoza es un método que nos permite comprender la naturaleza, como ya hemos mencionado, pero comprenderla en su máxima dimensión implica comprenderla, en primer lugar, en el aspecto desde un ámbito imaginativo. Conocemos las imágenes del mundo, conocemos también eh, las nociones comunes o ideas verdaderas del mundo, y conocemos, en este caso, el mundo en sí mismo. Esto que llama Spinoza también amor intelectual a Dios, tiene que ver con la idea de la unión que implica el amor. Y como no hay un Dios personal con el que se una y se alcance casi como una conexión, lo que hay es una unión de la parte con el todo, en la cual esta unión intelectual nos permite tocar lo que podemos llamar el repositorio virtual, a lo mejor, de la naturaleza, comprender los componentes a lo mejor esenciales de las cosas. Eso es lo que Spinoza está planteando en última instancia, y que podría ser la forma máxima de libertad. La libertad implica ser
como dice Spinoza, se llama libre a aquella cosa que actúa por la sola necesidad de su naturaleza. Actuar por la necesidad de mi naturaleza humana es la necesidad de comprender en la medida que se va produciendo. Yo como ser humano produzco cosas también porque tengo parte de potencia divina y en la medida que produzco, comprendo. Y que es lo mismo que hace Dios. Dios produce cosas para comprenderse, el ser humano produce cosas para comprenderse y para comprender el mundo y para comprender el todo que es uno. Sale un poco enredado, pero tiene que ver con esta visión, como les decía. Si el ser humano es parte de la potencia divina, puede expresar parte de ese poder divino. En pequeña escala, tiene un poder productivo y un poder comprensivo. Por tanto, puede comprender la estructura del mundo y Spinoza está haciendo eso y podríamos llamar que Spinoza cuando escribe la ética lo escribe a lo mejor desde el tercer género de conocimiento que él plantea, comprendiendo cómo es la estructura de nuestro mundo. Es lo mismo que después, posteriormente, como les decía, Hegel habla, cuando habla del concepto, habla también de la estructura del mundo, cuando dice que al final todo lo real es lo racional y lo racional es lo real, y cuando Marx al final habla de las superestructuras, que las estructuras y las infraestructuras que están estructurando el mundo, de las dialécticas, la dialéctica de la moneda esclava hasta cierto punto, que podríamos llamar que está ahí atravesando la línea marxista, a lo mejor desde la línea, desde la interpretación de Collier, por ejemplo, ver las relaciones de producción que hay en el mundo, que las relaciones de producción se dan en lo material, en lo natural y se dan también en el ser humano. Y bueno, eso sería la presentación por el día de hoy. Les quería dar las gracias por haberme escuchado y a las personas que me siguieron a lo largo de estas 4 sesiones y que participaron en esta actividad del Centro de Estudios Espinosa, en realidad, bueno, Centro de Investigación Comunitaria y Docencia Virtual Baruch Espinosa. El nombre es bastante largo, pero describe bastante lo que nosotros como centro buscamos hacer. Abrir el conocimiento académico a toda la comunidad, acercar también diferentes instancias para toda la comunidad. Y ahora les doy la palabra, si quieren, bueno, en orden, levantando la mano, frente a alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna consulta? Camila, Hola, yo no tengo ninguna consulta, solo lo único es agradecer lo entregado en estas 4 clases. Siento que este conocimiento no llega siempre, es algo que también, por lo menos Spinoza, no te enseñan en muchos lados, quizás en filosofía, no lo sé, puede ser, pero por lo menos en psicología no. Y quiero agradecer también la voluntad y la intención que tienen ustedes de poder entregar y llegar a todas las personas con esto. Muchas gracias. muchas gracias a ti, Camila. Gracias por valorar nuestro trabajo. Bueno, bueno, por aquí Luis nos escribe por el chat. Muy interesante pregunta. Y, bueno, Luis me pregunta si puedo profundizar en la relación posible entre Spinoza y la Cábala judía. Bueno, la relación entre Spinoza y la Cábala judía, eh, bueno, yo lo había tocado en sesiones anteriores, viene directamente por la herencia que tiene Spinoza con sus maestros de la Escuela del Árbol de la Vida, que principalmente Menacer en Israel, que fue discípulo de Abraham Cohen de Herrera, que es un descendiente de la cábala luríaca de Isaac Luria, y que fue la primera cábala que fue escrita en español.
En este caso, La Puerta del Cielo de Abraham Cohen de Herrera. La relación que hay entre Spinoza y la Cábala es bien compleja. Durante su tratado teológico político, Spinoza le tira bastantes ataques a la Cábala, a esta tradición más mística, podemos llamar, dentro del judaísmo, y, y en cambio rescata un poco del pensamiento más racionalista de la tradición exegética bíblica de Maimónides y de Hasdai Crescas. Eh, Dentro de esta tradición de la Cábala griega principalmente tiene mucha influencia del neoplatonismo y tiene esta relación con el análisis ¿cómo se llama? De ciertos silencios que hay dentro de la Biblia, en el cual se analiza por medio de la teoría de los sefirot y del árbol de la vida también, estas diferentes esferas que hay dentro del mundo y que en ciertos aspectos se pueden asociar también con los diferentes atributos de Dios. También hay una recurrencia bastante al tema de la numerología y que se puede asociar también a la forma de lo que podríamos llamar el método geométrico. Sin embargo, de hecho, los sefirot se conectan por medio de ¿cómo se llama?, de líneas también, y establecen cierta estructuración geométrica, pero en Spinoza toda línea de misticismo decanta como algo supersticioso. Spinoza en el TTP da cuenta en extenso eso, que la Sagrada Escritura se tiene que leer de manera literal. O sea, si nosotros vamos a leer la Torá o vamos a leer también el Talmud, ahí no hay nada entre líneas. Si hay revelación divina, si existe algún tipo de revelación divina, esta revelación es natural y es directa. Y la revelación se debería entender por medio de la razón y no por medio de la imaginación. Todo este tipo de teorización que está dentro de la Cábala va perdiendo fuerza. Hay una cierta impronta que podríamos ver a lo mejor dentro de la estructura de la ética, pero que está transvalorada. Lo mismo que con el neoplatonismo. Esta forma de la expresión de Dios por medio de diferentes formas eh, se diluye, se diluye completamente porque la noción espinociana de inmanencia elimina todo tipo de formas de reexpresión o formas intermedias, por ejemplo, de figuras creadoras. No hay tipos de demiurgo, no hay ángeles, no hay ningún tipo de figura intermedia que sea supranatural o sobrenatural. No hay una escisión entre la creación y el mundo. Así que esta relación es más aparente, más lingüística que real. Eso, no sé si, si te logro explicar o dar respuesta a tu pregunta, o tienes alguna duda, o si tú me podrías aportar un poco sobre ese tema. Alberto. Hola, buenas noches con todos. Mi pregunta va relacionada a la idea de Spinoza de los afectos, ¿no? A mí nunca me quedó claro esta cuestión de los afectos, porque Spinoza dice que en el capítulo 3 los afectos o los encuentros que un cuerpo tiene con otro depende de mí, ¿no? Si son positivos o negativos, ¿no? Pero depende del cuerpo. Entonces, ¿cómo hace Spinoza para no caer en un relativismo, ¿no? En lo que depende de mí, ¿no? Si esto sirve o esto no sirve, ¿no? De acuerdo a ahí, no caer en este relativismo, sino en una ética que vendría a ser de la cuestión de los afectos, porque dice que si este cuerpo tiene relación conmigo y este contribuye a mi potencialidad, entonces es bueno, ¿no? Y es negativo. Entonces, ¿cómo hace Spinoza para no caer en la idea de un relativismo en el que todo vale, ¿no? De acuerdo a mí, lo que el otro no tendría la validez, ¿no? Sino simplemente el encuentro que tenga conmigo. Esa es mi pregunta, ¿no? Ya, muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Bueno, ahí hay que partir del tema de tu pregunta, es principalmente que por una parte, se puede considerar un relativismo si lo vemos en comparación a la tradición judeocristiana que establece valores universales. O sea, bien y mal no existen en Spinoza.
Existe lo bueno y lo malo en relación al individuo, no al sujeto, sino que al individuo, y como tú mencionas en este caso, qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí. Ahí viene el tema de la potencia, que es lo que Spinoza determina como la base o la esencia del ser humano. Y esto se ve por medio de la idea de conatus, que es como el contador existencial, casi como que la barra de vida de la persona. Un afecto que es triste es malo para mí, me despotencia. Y un afecto que es alegre me potencia. Aumenta mi capacidad de perseverar en la existencia. En ese sentido, ¿por qué Spinoza no cae en un relativismo moral? Porque el ser humano tiene que, para aumentar su potencia o para perseverar en la existencia de mejor manera, se debe conectar con seres de la misma naturaleza. Hay una tendencia a la conexión, a la interconexión entre los individuos, en el cual, si por ejemplo, y qué es lo que, y por qué, por ejemplo, nosotros le pusimos a este centro Baruch Spinoza, porque es un pensamiento que busca hacer comunidad, donde, claro, Alberto siente a lo mejor amor por X persona, y eso lo hace feliz y lo ayuda, pero, por ejemplo, Arturo R., no Arturo yo, eh, también siente amor por la misma persona, y que ambos sientan amor por la misma persona es malo para el otro, porque al final tenemos que entrar, por ejemplo, en esta disyuntiva en el cual entramos en la lucha o en lo agonístico, que es lo que, por ejemplo, definía la filosofía en los griegos, o, por ejemplo, es la visión del agón dentro del mundo griego. Cuando nosotros hablamos de la filosofía, hablamos del amor a la sabiduría, y que todos somos amantes de la sabiduría, por ejemplo, de la perspectiva griega, pero es malo para mí que otro ame la sabiduría en contra de mí. Esos son afectos que se contraponen entre todos los seres humanos. El amor y el odio, el querer acaparar algo, y que va generando la individualidad, la particularidad. El tema es que Spinoza dice, no hay una forma de que haya algo que sea universal si hablamos del afecto, porque el afecto es un conocimiento inadecuado de las cosas, es una forma de actuar por una causa exterior, inclusive cuando hablamos del amor. Cuando el amor se entiende con la racionalidad, que es lo mismo que, ¿cómo se llama?, que pasa con las otras afecciones, pasamos a una acción. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del afecto sin conciencia, o sea, de los afectos sin conciencia, hablamos del apetito. Yo me muevo por apetito. En realidad lo que usted puede pensar que es amor, en realidad es simplemente apetito. Puede ser apetito sexual inclusive. Pero cuando hablamos de el afecto con conciencia, en este caso, hablamos de un deseo. Yo deseo algo, y el deseo, Spinoza lo equipara con el conatus. Deseo y conatus pasan a ser lo mismo, y pasan a ser la capacidad mía misma de existir. Yo, ¿cómo existo de mejor forma? Conectándome con otro. Ahí es donde Spinoza se salta, por ejemplo, la idea del pacto social o el contrato social, que va de la tradición joyciana, lockeana, hasta Rousseau, etc. Y Spinoza dice, no, no nos unimos por un pacto, nos unimos porque es lo mejor para los seres humanos, para potenciarse y para sobrevivir en el mundo. De ahí que, ¿cómo se llama?, establecemos normas por la razón, porque creemos que es lo mejor. Sin embargo, ahí llega el punto en el cual llega su pregunta. Pero y al final, si cada uno vela por la suya, porque eso lo da, la razón nos hace llegar al punto de equilibrio, pero si cada uno se deja llevar por la pura imaginación y no llegamos nunca al acuerdo, ¿qué pasa? Ahí existe la política. Para Spinoza, si todos fuésemos racionales, con la ética nos bastaría, pero como no somos racionales en todo momento, y la racionalidad en este caso depende del cerebro de cada persona, Spinoza dice, hay tantas opiniones como cerebros, y ¿cómo se llama en este caso? O sea, hay tantas opiniones como paladares y también como cerebros. Así que si las matemáticas son universales, y
y todos los seres humanos fuéramos racionales, sería tan fácil que sería evidente que son hechos verdaderos para todos, pero como no lo somos, en todo momento hay que tener una política. La política es la que permite regular los desencuentros entre sujetos. Nosotros formamos las pasiones por los encuentros con el mundo, pero la política nace del desencuentro humano. El día en que nosotros como seres humanos seamos racionales y acabemos con los desencuentros, va a bastar con la pura ética. Por ahora nos regimos con la política. ¿Por qué no hay moral? Porque la moral simplemente es un placebo, dirá Spinoza, y el mismo Kant después lo reconoce. Cuando Kant parte la crítica de la razón práctica, nota a pie de página, el fundamento de la ley moral es Dios, así que hay que hacer como que Dios existe. El mismo Kant dice, yo no sé si Dios existe, porque ya en la crítica de la razón pura dije que está más allá de los límites de la razón humana demostrar la existencia de Dios, así que bueno, Dios no sirve en ese punto. Y Spinoza dice así, usted puede creer en lo que quiera, pero la religión es subsidiaria del Estado, no puede estar por encima del Estado, simplemente nos ayuda a la obediencia. Esa sería más o menos un poco la respuesta. No sé si le queda claro, Alberto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces, bueno, quería darles las gracias a todas y a todos por haber participado de esta última sesión y también por haber estado en a lo largo de este ciclo de talleres. Así que, bueno, los dejamos cordialmente invitados a los siguientes eventos que vamos a estar desarrollando en el centro de estudios. Se nos viene el día martes un conversatorio sobre procesos constituyentes latinoamericanos. Así que síganos en nuestras redes sociales. Que, muchas gracias y hasta luego. Chau, chau. Ay, eh, Arturo, puede escribirnos al correo. Mire, le voy a dejar el correo del centro. Y ahí le envié por mensaje el correo del centro para que nos escriba por cualquier cosa. Los videos en todo caso se encuentran en YouTube. Las 3 primeras sesiones y esta se va a subir también. Bien, muchas gracias.